día, licenciado compañeros. Somos el grupo B2, integrado por Edith Salazar Marroquín, Edwin Estuardo Herrarte, Jennifer Emilia Aguilar y su servidora Vivian Karina Pineda. Tenemos la oportunidad de hablarles sobre la NIA 710 y 720. Iniciaremos con la NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. El alcance de la NIA 710 trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la información comparativa en auditoría de estados financieros. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o si no fueron auditados. La naturaleza de la información comparativa se presenta en los estados financieros de una entidad dependiendo de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Existen dos enfoques generales diferentes de las responsabilidades del auditor de dar cuenta de dicha información comparativa. El primero es cifras correspondientes de periodos anteriores, que es la opinión del auditor sobre los estados financieros y se refiere únicamente al periodo actual. Estados financieros comparativos. Es la opinión del auditor que hace referencia a cada periodo para el que se presentan los estados financieros. Objetivos. El auditor obtendrá evidencia suficiente y adecuada si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en los aspectos materiales y el auditor emitirá un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Definiciones. Información comparativa. Son los importes e información a revelar incluidos en los estados financieros relativos a uno o más periodos anteriores. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual con el objetivo que se interpretan exclusivamente en relación con los importes e información revelada en el periodo actual. Estados financieros comparativos. Información comparativa consistente en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual y a los que hayan sido auditados, y el auditor deberá dar referencia de su opinión. Requerimientos, procedimientos de auditoría. El auditor determinará si los estados financieros incluyen la información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable. Si la información comparativa concuerda con los importes e información presentada en el periodo anterior, cuando proceda, si ha sido una reexpresión. Si las políticas contables reflejan en la información comparativa son congruentes con las aplicadas en el periodo actual. Y si hay cambios en estas políticas contables, estas deben ser debidamente presentadas y reveladas. El auditor detectará una posible incorrección material en la información comparativa mientras realiza la auditoría en el periodo actual y él aplicará los procedimientos de auditoría adicionales que sean necesarios dependiendo de las circunstancias con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada para determinar si existe incorrección material. Tal como lo dice la NIA 580, el auditor solicitará manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiere la opinión del auditor, para que la dirección reafirme que las manifestaciones escritas son realizadas en el periodo anterior y estas son adecuadas.
También el auditor obtendrá una manifestación escrita específica en relación de cualquier reexpresión que sea efectuada para corregir una incorrección material en el periodo anterior y que afecte la información comparativa. Buenos días, licenciado, compañeros. Continuando con la presentación de la NIA 710, tenemos lo que es el informe de auditoría de cifras correspondientes a periodos anteriores. Si durante la realización de la auditoría encontramos lo que es el informe de periodos anteriores, en el cual el auditor expresó una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o una denegación de la opinión, y que la cuestión que dio lugar a esa opinión no ha sido resuelta, entonces el auditor tendrá el derecho de poder expresar una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. Continuando siempre con el informe de auditoría, el auditor describirá las cuestiones que originan la opinión modificada. Se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras del periodo anterior que sean materiales. Asimismo, explicará que la opinión de auditoría es una opinión modificada debido a los efectos o los posibles efectos de la cuestión. No resulta sobre la comparabilidad entre las cifras del periodo actual y las cifras correspondientes a periodos anteriores. Si durante la realización de la auditoría el auditor obtiene evidencia de que existe incorrección material en los estados financieros anteriores, en donde se emitió una opinión limpia, entonces se expresará una opinión modificada, la cual podrá ser de dos formas, siendo estas una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. En el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual, esto es una opinión modificada con respecto a las cifras correspondientes de periodos anteriores incluidas en dichos estados financieros. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Si se diera el caso de que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, el auditor señalará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría 3 situaciones. La primera de ellas es de que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. Asimismo, que el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor, y si se trató de una opinión modificada, deberá incluir en el párrafo de fundamento de la opinión las razones que motivaron al auditor para poder expresar dicha opinión modificada. Y por último, la fecha del informe. Estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, entonces el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido auditadas. Y en el caso de los estados financieros comparativos, el auditor, su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difiera de la que previamente se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión en un párrafo sobre otras cuestiones de conformidad con la NIA 710. Sin embargo, el auditor siempre está obligado a obtener una evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada para poder emitir la opinión sobre los estados financieros auditados. Los dejo con mi compañero. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, en esta oportunidad les vamos a hablar de la NIA 720, que es responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros. Y nos dice que la responsabilidad del auditor con respecto a otra información
Trata sobre las responsabilidades que tiene el auditor sobre la otra información incluida en los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría, y esto en ausencia de un requerimiento específico sobre esta otra información, ya que la opinión del auditor no cubre y tampoco tiene la responsabilidad de determinar si se presenta correctamente o no. Aún así debe de examinarla, ya que puede afectar la credibilidad de los estados financieros auditados. En el contexto de esta NIA, el término documento que contiene los estados financieros son informes anuales que llegan a realizar para los propietarios o personas interesadas, y estos contienen los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría. Como objetivo, el objetivo de la norma establece que es el responder adecuadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el informe de auditoría contienen información que pueda afectar la credibilidad de los mismos. Las definiciones que nos proporciona esta NIA es el de otra información, y nos dice que es la información financiera o no financiera y que es incluida por disposiciones legales o reglamentarias o la costumbre en los estados financieros auditados y el informe de auditoría. Así también el término incongruencias, que se define como una contradicción entre la información contenida en los estados financieros auditados y la otra información. Una incongruencia que sea material, como lo vimos anteriormente, puede poner dudas sobre las conclusiones de la auditoría y esto afecta en sí su credibilidad. Y por último, la incorrección en la descripción de un hecho es otra información no relacionada con cuestiones que aparecen en los estados financieros auditados, que estén incorrectamente expresadas o presentadas y que, como en las incongruencias, pueden menoscabar la credibilidad del documento que contiene los estados financieros. Y por último, los requerimientos de la NIA 720 establece el examen de otra información, y es que el auditor examinará la otra información con el objetivo de identificar incongruencias materiales si existiesen en los estados financieros auditados. Adicionalmente, el auditor dispondrá lo necesario con la dirección y el gobierno de la entidad para tener la información antes de la fecha del informe de auditoría. De no ser posible esto, disponerla lo antes posible que pueda tener esta información y incongruencias materiales. Y al realizar el examen de la otra información, el auditor detecta una incongruencia material, determinará si es necesario modificar los estados financieros auditados o si es necesario modificar la otra información. Muchas gracias. Incongruencias materiales identificadas en la otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría. Si es necesaria la modificación de los estados financieros auditados y la dirección se rehúsa a hacerlo, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705. Si es necesaria la modificación de la otra información y la dirección rehúsa hacerlo, el auditor comunicará dicha cuestión con los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos ellos participen en la dirección de la entidad. Incluirá en el informe de auditoría un párrafo sobre otras cuestiones que describa la incongruencia material. Retendrá el informe de auditoría o bien renunciará al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias así lo permiten. Incongruencias materiales identificadas en otra información obtenida con posterioridad a la fecha del informe de auditoría. Si es necesaria la modificación de los estados financieros auditados, el auditor seguirá los requerimientos aplicables de la NIA 560. Si es necesaria la modificación de la otra información y la dirección acepta hacerlo, el auditor realizará los procedimientos necesarios en las circunstancias. Si es necesaria la modificación de la otra información y la dirección rehúsa hacerlo, el auditor notificará sus reservas en relación con la otra información a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos ellos participen en la dirección de la entidad, y adoptará cualquier medida adicional que considere adecuada. Incorrecciones materiales en la descripción de un hecho. Si como resultado del examen de la otra información a efectos de identificar incongruencias materiales, el auditor detecta una incorrección material en la descripción de un hecho, discutirá la cuestión con la dirección.
Si después de la discusión el auditor aún considera que existe una aparente incorrección material en la descripción de un hecho, solicitará a la dirección que consulte a un tercero cualificado, tal como un asesor jurídico de la entidad, y tomará en consideración el asesoramiento que éste le dé. Gracias, hemos sido el grupo B2.